Rogelio Alejandro Valenzuela Barrutia es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad del Valle de Matatipac. Es abogado postulante, socio fundador de la Consultoría Legal García, Esparza y Asociados. Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Sus órdenes, don Oscar. Bien, vamos a iniciar esta charla con el licenciado Valenzuela Barrutia para que nos dé un antecedente sobre los juicios penales que actualmente están en vigor. Mira, don Oscar, tu entrevista, primero que nada, te lo agradezco que nos hayas tomado en cuenta para darnos tus puntos de vista como abogado, en este caso en el ramo de la materia penal, sobre los juicios orales. Sí quisiera darte un antecedente de los juicios que actualmente se están desarrollando en México. Es por todos conocidos que hay unas reformas a la Constitución, a la ley, que a más tardar entrarán en vigor a partir del 2015 en todos los estados de la República, por lo cual tienen que irse adaptando todos los jueces, todos los secretarios, notificadores, a un nuevo modelo que se llaman juicios orales. Te pondría en la mesa el antecedente para después entrar a lo que son los juicios que entrarán en vigor en el 2015. En la actualidad, los juicios todos son escritos, son muy engorrosos, muy herméticos, con altos índices de expedientes y volúmenes, por lo cual en nuestras cárceles en la actualidad hay cientos de gentes que ni siquiera ha sido procesada. Son muy lentos, muy engorrosos. ¿Sí? ¿De qué manera es esto? Pues la acción el ejercicio de la acción penal recae en el Ministerio Público. Cualquier ciudadano o individuo que le hayan cometido un delito, sea víctima de un delito, acude ante la agencia del Ministerio Público, presenta la denuncia correspondiente, luego se ratifica, luego se investiga el delito, se da la consigna ante el juez y se desarrolla el procedimiento. Es decir, primero se detiene a la persona y después se investiga. ¿Sí? Entonces, las reformas que se tratan de establecer a más tardar en el 2015 son los juicios orales. Los juicios orales son estrictamente en audiencia pública, como su nombre lo indica, son orales y de mucha transparencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la denuncia que presentes ante el Ministerio Público, y además se trata de dividir en las partes las instituciones a quien le corresponda. En la actualidad el Ministerio Público investiga, acusa y juzga indirectamente a la víctima, al indiciado. Entonces se trata de que en los juicios orales haya por una parte una independencia entre las partes, entre la víctima, el Ministerio Público y el indiciado o el procesado en su momento. ¿Sí? Que haya más imparcialidad, más equidad en el juicio, que sean más rápidos los juicios, para que no haya tantos gente que esté interna por el robo de un champú, un jabón, que son delitos menores, que podrían ser inmediatamente tener su libertad provisional bajo caución. Sin embargo, no se da. ¿Sí? Entonces, yo creo que las reformas que se van a dar a partir del 2015 son muy adecuadas, porque esto vendrá a ser más eficiente, más eficaz, más rápido, como su nombre lo dice, la justicia pronta y expedita. ¿Sí? Los juicios orales van a ser públicos y tienen su antecedente en Estados Unidos o en qué países. Mira, los juicios orales son públicos, por eso la transparencia en los juicios.
Tienen sus antecedentes en los Estados Unidos de Norteamérica, pero el modelo actual que se quiere aplicar en México es el modelo chileno. Un modelo chileno que le ha dado grandes resultados en la justicia en Chile. Ellos tenían el sistema, como nosotros, el sistema inquisitivo que se le llama. O incisivo, de incidir, te inciden. No. Ellos ya cambiaron a su modelo sobre juicios orales en materia penal. Y les ha dado grandes resultados. ¿Por qué? Porque hay una parte del procedimiento en los juicios orales que es el Ministerio Público, después se hace la investigación a través de la Agencia Estatal Investigadora, la policía, después te pone a disposición de un juez de control para que determines si estás detenido, tu detención es legal o no legal, ¿sí? Se trataría como, entre comillas, como un juicio de amparo, donde un juez de distrito determina si tu detención no viola alguna garantía individual. Entonces, ¿esto puede evitar que muchos inocentes vayan a la cárcel? Claro, claro que sí. Porque, como te repito, el juez de control valorará lo que le está consignando la policía, el agente del Ministerio Público, y si no es violatorio de una garantía individual, ¿sí? Si es violatorio de una garantía individual, queda en libertad absoluta. Y si no, pasaría a la audiencia de ofrecimiento de pruebas, y hay una etapa de conciliación, Oscar, muy importante. Si en ese momento las partes se ponen de acuerdo y el indiciado hace la reparación del daño a la víctima, inmediatamente queda en libertad provisional bajo caución. Entonces quiere decir que también en la cuestión económica traerá muchos beneficios o ahorros al Estado, ¿no? Indudablemente, lo que te decía los antecedentes, cómo está la asignación de los reclusos en el Centro de Rehabilitación Social Venustiano Carranza, por ejemplo. Hay 2,000 personas, más del 1,200 de la que es la capacidad del Cerezo, que son 800, de gente que ni siquiera ha sido ni sentenciado, don Oscar, ni siquiera ha sido sentenciado. Imagínense de lo que estamos hablando. Y gente con delitos menores. Los delitos graves, pues eso no tiene libertad bajo caución. Esos tienen que purgar una condena, ¿sí? Pero si a la aplicación de los juicios orales, si hay una etapa de conciliación, ya no pasas a la etapa de desahogo de pruebas ni de sentencia. Hasta ahí queda el expediente y es un reo menos, y al Estado le disminuye sus gastos de los reclusos que están en el Cerezo, en este caso más o menos. Licenciado Valenzuela, entonces los juicios orales, de acuerdo a las reformas, entrarán en vigor en 2015. A más tardar. Ya pueden irlo aplicando los estados. Ya hay unos estados como Nuevo León, como Chihuahua, como San Luis Potosí, que ya son aplicados en la actualidad. En Nayarit estamos quedando rezagados. No se ha hecho la aplicación de los juicios orales hasta el momento. Pero sin embargo, a partir del 2015 no puede quedarse ni un estado fuera de la aplicación de los juicios orales, don Oscar. Ajá. Por eso tiene un término para que hasta el 2015 todos entren en vigor. El Poder Judicial ha estado trabajando en ello, ha estado capacitando a los jueces, magistrados, secretarios y notificadores sobre las reformas en materia penal que se van a aplicar si entran en vigor. Sí se ha estado trabajando, ha habido cursos, pero no se ha establecido. Incluso faltan los establecimientos físicos en los juzgados donde se va a llevar a cabo ese tipo de juicios, ¿verdad? Nos referimos siempre a los casos norteamericanos, donde vemos siempre cómo se maneja un juicio oral. Es similar. Los juicios, por ejemplo, en materia agraria, se llevan así, de manera oral. Eso aquí en México se aplica así. Bien, vamos a hacer una breve pausa para continuar con la charla. Muy bien.
Licenciado Valenzuela Barrutia, con base en las experiencias de otros estados, me dices, donde ya se ha implantado el proceso de juicios orales, con base en esa experiencia, ¿crees que en Nayarit pueda bien aplicarse? Porque las condiciones de un estado a otro, de una entidad a otra, deben de ser diferentes. Además, el personal que va a llevarlos a cabo, pues debe estar bien capacitado, ¿no? ¿Crees que pudiera tener éxito Yo creo que sí, don Oscar. Aquí en Nayarit hay gente capacitada. Yo considero que hay jueces de mucha experiencia, gente honesta. Creo que sí se puede dar de manera adecuada la aplicación de ese modelo. Además, la ley es de observancia general y aplicación a la República Mexicana. Tiene que aplicarse, no es que si quieran o que si no quieran. A más tardar en el 2015 tiene que aplicarse el modelo en el estado de Nayarit. Están trabajando en ello el Poder Judicial. Vamos a esperar a que empiece la práctica, de qué manera, si es eficaz, si se está dando en las condiciones que la ley lo ordena y son adecuadas. Eso se verá ya en la práctica, don Oscar. Pero me imagino que han de llevar una especie, ya han realizado una especie de simulacro, digamos. Sí, ¿no? sí. Hay cursos, hay eventos sobre los juicios orales. Las universidades públicas y privadas del Estado han llevado a cabo algunos eventos dentro de esa naturaleza. Ajá. Licenciado, ¿por qué sería importante ahora que nos hablaras de la autonomía del Ministerio Público? Yo considero, en ese sentido, que el Ministerio Público debe ser un órgano autónomo del Estado mexicano, o puede estar dentro del Poder Judicial o autónomo del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público a veces se ha dado casos que se prestan a ministerios públicos de consigna, ¿sí? Que algún ciudadano que a través del gobierno lo quieren fregar, como es dependiente del Poder Ejecutivo, entonces el Ministerio Público no tiene independencia para hacer las cosas. Sin embargo, si fuera un órgano autónomo del Estado mexicano o dentro del Poder Judicial, que en otros países así está establecido el Ministerio Público, yo considero que sería mucho mejor. Ajá, por su autonomía. Tenía más imparcialidad, más independencia. Ajá. Y creo que sería mejor, mucho mejor el Ministerio Público. ¿Y qué hace falta para lograrlo? Pues primero que se pongan de acuerdo nuestros legisladores para que haya reformas en ese sentido sobre la autonomía del Ministerio Público. Ya ha habido muchos antecedentes sobre ello, pero no se han llevado a cabo. Ha habido diputados o senadores que han estado sobre ese tema, pero no se ha podido quitar de la esfera del Poder Ejecutivo por diferentes motivos o razones, o no sé por qué, y sigue estando dentro del Poder Ejecutivo. Entonces, yo como estudiante del derecho considero que debe tener autonomía del Estado mexicano, debe estar dentro del Poder Judicial o un órgano autónomo del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que sea independiente para actuar sus actuaciones. ¿Sí me explico? Sí, pero además el Ministerio Público muchas veces ha caído en corrupción. Es lo que te comento, se presta para ser manipulable, se presta para tener más libertad y pueden caer en el ejercicio de la corrupción. Sí, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Habrá que depurar también los requisitos para el Ministerio Público, ser gente con comprobada capacidad, ser honesta, o sea, unos requisitos más adecuados a que no sea nada más por designación. Tú vas a ser el Ministerio Público en la agencia de tal municipio. No, que considero que debe haber más responsabilidad en la designación de un agente del Ministerio Público. No hay examen, por ejemplo, de oposición para el cargo. Hasta donde tengo entendido, no.
No sé si en otros lugares se lleva a cabo eso, ¿verdad? ¿Qué te parece que tanto tiempo que ha pasado Nayarit sin procurador de justicia, maestro? Hace tiempo desde que renunció el licenciado Germán Rodríguez, pues continúa ahí un encargado del despacho. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Mira, yo creo que es de urgente necesidad que el gobernador del estado designe al procurador de justicia de Nayarit y lo haga a propuesta de él a través de los diputados locales, que son los que ratifican al procurador. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público recae en la figura del Procurador General de Justicia. En México, en la actualidad, el ejercicio de la acción penal nada más lo tiene el monopolio del Ministerio Público. Entonces, eso te quiere decir que superurge que se designe un procurador de justicia. Si el actual encargado del despacho reúne los requisitos que marca la Constitución y la ley, pues adelante, que lo proponga el gobernador, lo ratifiquen los diputados. Si no reúne los requisitos, pues que el procurador busque una persona que tenga la experiencia, como marcan los requisitos de ley, que son 10 años de titulado, gente de experiencia aprobada en la materia, gente honesta, que pueda contribuir a una buena procuración de justicia en el estado de Nayarit. Yo sí considero y hago un llamado al gobernador del estado, con todo respeto, que designe un procurador. El subprocurador considero que ha hecho un papel relevante. Y vuelvo a repetir, si su procurador encargado de despacho reúne los requisitos que marca la ley, pues que lo proponga. Y si no lo marca, pues el gobernador tiene toda la libertad para proponer a otra persona. Pero tal parece que la posición de procurador, el cargo de procurador de justicia de Nayarit, no es tan importante. O sea, jurídicamente no daña el desarrollo de la entidad, porque tenemos más de 8 meses sin procurador. Pues ese es el detalle, que el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la acción penal la debe de firmar el Procurador General de Justicia. En este caso, considero que lo ha de estar haciendo el subprocurador como encargado del despacho. Desconozco si ha habido algún antecedente o algún juicio de garantías en contra de una firma o autorización de un ejercicio de la acción penal. Desconozco. No sé si se ha llevado a cabo. Pero sí hay un vaivén en la ley ahí. Ahí está quedando acéfala la figura de procurador, porque en México tiene el monopolio de la acción penal el procurador. Entonces yo sí hago un llamado al titular ejecutivo que designara a un procurador. Son 8 meses, como tú realmente lo estás diciendo. No puede estar esa figura vacante. Es el abogado del pueblo, el procurador. Sí, sí. Bien, vamos a hacer otra pausa, licenciado, y regresamos. El licenciado Valenzuela Barrutia, quiero preguntarte o hacerte el comentario en el sentido de que es posible la creación de un fiscal, de la figura esa jurídica de fiscal en Nayarit, de tal manera de que pudiera ubicarse allí a Edgar Beitia, que hoy funciona como subprocurador de justicia. Es decir, siendo fiscal, sí reúne los requisitos para serlo. ¿Podría ser procedente esa figura, maestro? Mira, don Oscar, yo como antecedentes que tengo sobre la Procuración de Justicia y lo que me estás diciendo, desconozco si algún estado de la República maneje un fiscal como procurador. Lo desconozco. Sin embargo, considero que la figura de procurador, tanto a nivel federal como estatal, recae
en el Procurador General de la República y en el Procurador General de Justicia de los Estados. Por lo tanto, tendrá que haber una reforma en materia federal o a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos para que el nombre de procurador cambie al nombre de fiscal. Si hay fiscalías en casos específicos, recordemos que hay una fiscalía para delitos electorales. Si hay una fiscalía. Sin embargo, considero que, en mi punto de vista, que el abogado debe ser una persona con vasta experiencia en la materia. O sea, los requisitos que marca la ley y la Constitución para mí son buenos, que son 10 años de titulado, haber ejercido libremente su profesión, tener experiencia sobre la materia. ¿Sí? Entonces, te vuelvo a repetir, si el licenciado Edgar Beitia reúne los requisitos, yo estaría aprobando esa designación. Creo que ha hecho un papel bueno dentro de la Procuraduría de Justicia. Bien. El gobierno del Estado se vanagloria de ocupar el segundo lugar en cuestión de seguridad pública. Parece ser que la mayoría de los nayaritas están en esa sintonía, están de acuerdo en que las cosas en seguridad pública han mejorado. Y es evidente, desde el inicio del gobierno de Roberto Sandoval ya se sentó un precedente que permite a los nayaritas y sobre todo a los tepicenses tener mayor seguridad para asistir a eventos sociales, salir a la calle. Se siente más tranquilidad, hay más paz pública. Se terminaron aquellos encuentros a balazos entre sicarios y no sé qué tanto más. ¿Cuál es tu apreciación sobre este tema de la seguridad pública en Nayarit? Mira, don Oscar, ese es un tema que a todos los nayaritas nos atañe, tanto nosotros como nuestras familias. Considero que la seguridad pública en este gobierno se ha manejado de manera adecuada. Hay que decirlo también, las cosas que se hacen bien y las cosas que no han estado funcionando. Considero que la seguridad pública en nuestro estado está dando resultados, sí los ha dado. Es algo tangible que todo el mundo lo sentimos, ¿sí? Que podemos andar con libertad en las calles. Nos sentimos protegidos por la policía. Yo me siento protegido por la policía, a través de la Policía Nayarit. Recordemos que en el gobierno anterior, terminó el año pasado, de Ney González, era un caos la seguridad pública. Todos vivíamos en la zozobra sobre lo que nos podía suceder al salir de nuestras casas para ir a trabajar, a nosotros o a nuestros familiares. No lo digo en el sentido de que pudiéramos nosotros estar inmiscuidos en cuestiones del crimen organizado. Sin embargo, estábamos expensos a que nos tocara una balacera en plena calle. Todo el mundo lo vivimos, don Oscar, eso. O estar inmerso en un fuego cruzado y una bala nos podría haber tocado a nosotros o a uno de nuestros familiares, que es lo más grave. Entonces, yo sí considero que el gobierno actual sí le entró al tema de la seguridad. Es algo que se siente en el ambiente, que los ciudadanos lo podemos externar y andar en las noches ya con tranquilidad. Podemos ir a recrearnos a algún centro nocturno. También tenemos derecho como ciudadanos a tener libertad y esparcimiento. Entonces yo considero que ese es un tema que sí se ha atacado bien. Esperemos que todo continúe así, ¿verdad? Que no vaya a haber otra vez un enfrentamiento entre el crimen organizado y vuelvan otra vez estas cosas. Considero que debe no nomás es llegar, sino mantenerse. Si ya han tenido una estrecha vinculación para contender la seguridad pública, pues ir hacia adelante, ¿no? Ir hacia adelante. Yo sí, es un tema que sí creo que
se ha mejorado bastante, don Oscar. ¿Crees que quedó evidenciado con esto de que el penal de alta seguridad o mediana seguridad del Rincón no era el foco de infección para que, como por ahí decían, vinieran los familiares o los amigos de las personas que se dedicaron al narcotráfico y que están ahí detenidos y que eran supuestamente los que provocaban toda esa serie de cosas en la ciudad que pues permitían los enfrentamientos a balazos, ¿no? Por falta de seguridad pública? ¿Crees que debe el gobernador Roberto Sandoval todavía dirigir su mirada para que el penal del Rincón salga de Nayarit? Mira, tu pregunta es muy adecuada. Anteriormente se comentaba eso en el gobierno anterior, que por el Rincón venían los familiares y son los que hacían todo este tipo de desmanes. Yo creo que no. Yo creo que no. Prueba de ello es que se ha estado combatiendo la inseguridad, perdón. Era una lucha de carteles del crimen organizado que el gobernador anterior no le entró al tema de la inseguridad. Desconozco cuáles eran sus motivos. Sin embargo, como gobernador del estado, como lo marca la Constitución, tenía que habernos dado seguridad a todos los habitantes del estado de Nayarit. No se dio. Entonces, el gobernador actual lo ha atacado la inseguridad. Y referente al tema del Rincón, me parece una pregunta adecuada, porque ese centro de reactivación federal es de alta seguridad, ¿eh? Creo que es el penal más grande de América Latina y se sigue ampliando y ampliando en diferentes etapas. Ese es un tema federal, no le atañe al estado de Nayarit, ni tampoco el estado de Nayarit va a poder sacar ese penal federal, porque es algo federal y dentro del territorio nacional. Entonces, ¿a dónde lo mandan? ¿A dónde mandan ese penal? La inversión que está ahí en ese penal es multimillonaria y tiene un sistema de seguridad como los Estados Unidos de Norteamérica, ¿eh? Eso, para concluir, ¿cuál sería tu juicio, tu razonamiento en conclusión de cómo está la administración de justicia en Nayarit? La administración. Bueno, es un buen punto. Yo considero que se debe que atañe al Poder Judicial, la administración de la justicia. Considero que debe haber unos puntos, sobre todo en los juicios, que tengan más rapidez, como su nombre lo marca, una justicia pronta y expedita. Te lo digo como abogado postulante, que a veces nuestros juicios se retardan más de lo que marcan los códigos y las leyes que marcan los términos para resolver. Si se están tardando, considero que están lentos, tortuosos. Puede ser la falta de personal, pero a veces se contrata gente que no se ocupa. Entonces, si ese es el tema, pues podrían poder contratar gente que apoyara a los secretarios o a los notificadores, sobre todo en los juzgados familiares y los juzgados penales, que es donde recae muchísimo carga de trabajo. Yo sí considero que el licenciado Pedro Enrique Soto, que es el presidente del tribunal, le pusiera más ímpetu en esa situación y escuchara a los abogados que estamos de este lado, que nos toca llevar nuestros juicios en los tribunales de Nayarit, y a veces no sabemos cómo responderle a nuestros clientes que quieren que su asunto se resuelva. Entonces, ¿qué hace uno? Decirles, pues no se puede porque tiene mucha carga de trabajo el juzgado fulano de tal. Entonces, yo sí considero que debe haber mucha
mucha puntualidad para que los trámites y las resoluciones o sentencias se determinen como lo marca la ley. Bien, aún sin procurador de justicia, las cosas en Nayarit, la administración de justicia en Nayarit marcha medianamente bien, ¿verdad? Pues, licenciado, te agradecemos mucho hayas participado en esta ocasión con nosotros. Yo te agradezco a ti que nos hayas dado la oportunidad de participar y expresar poco de lo que realmente conocemos en el ejercicio de la abogacía. Muy bien, muchas gracias. De nada.